Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas, y un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, bueno, contamos con la presencia hoy de Jorge Rodríguez. Él es integrante del Centro Terapéutico Nuevos Horizontes y gracias a ellos pues estamos recibiendo mensajes, estamos recibiendo enseñanzas cada semana y yo creo que todos los que hemos escuchado estos segmentos, me incluyo yo, hemos aprendido mucho de lo que es tener libertad, pero no esa libertad que hablamos todos, no esa libertad de estar en la calle, no esa libertad de pronto de querer hacer lo que queremos, porque la libertad realmente esa es la que nos han enseñado, pero hay muchos tipos de libertad y esta libertad que ellos están viviendo allí en el Centro Terapéutico Nuevos Horizontes, yo creo que nos enseña mucho más, nos da nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque realmente allí es donde apreciamos lo que es la libertad real, el poder hacer lo que nosotros queremos, someternos realmente a nosotros mismos, poder cambiar nuestra propia vida, sabiendo que hay un montón de personas tras de nosotros que nos quieren escuchar, que nos quieren ver, que quieren ese cambio en nosotros para nosotros poder transmitirlo a cada uno de ellos. Así que bueno, vamos a presentar a Jorge, que es el director también de este segmento allí en Centro Terapéutico Nuevos Horizontes. Y hoy pues tenemos un invitado, una persona con un testimonio grandísimo. Así que les damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer nuevamente estar en este espacio en la emisora Busco en Ti. Hoy desde las instalaciones de la emisora Fantasía Estéreo, que opera dentro de la comunidad terapéutica Nuevos Horizontes. Y bueno, tengo un nuevo invitado, alguien que tiene un testimonio increíble, que quiere compartir con todos ustedes, con todos los oyentes de la emisora Busco en Ti, con todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, los que se encuentran en México, en otros países, en Estados Unidos y por supuesto a todas las familias y a todo el equipo de trabajo de la Fundación Nuevos Horizontes. A todos ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, le voy a dar paso a mi compañero, él es Dubán Lagos, actualmente ejerce el rol de fiscal de alimentos y también como auxiliar, ayudante de sonido de la emisora Fantasía y que tiene, bueno, un testimonio que quiere compartir con todos ustedes. Entonces, Dubán, bienvenido a los micrófonos de la emisora Busco en Ti y bueno, Sí, muy buenas tardes, Jorge. Para mí es un placer y agradecido, pues, porque yo siempre lo digo, Dios es el que permite que las cosas pasen. Y pues hoy Dios permitió que hoy fuera el día mío y pues Él puso el sentir. Usted sabe que nada pasa si Dios no lo permite. Agradecido con Él, pues hoy estamos reunidos y pues contarles un poco de mi historia de vida también. Eh, Como toda persona, pues tiene sus pruebas, sus luchas. Y estamos aquí porque realmente nos pudimos con el mundo de la delincuencia, de la droga, nos quedó grande. Entonces Dios nos rescató porque Dios sabe y ve en nosotros un propósito que Él sí o sí lo termina, porque lo que Dios empieza, Él siempre lo termina. Entonces, un placer y estoy a su disposición. bueno, Duan, cuéntanos cómo fueron esos orígenes de consumo, ¿no? De cuando conociste por primera vez la droga. Cuéntale a la audiencia y a todos los oyentes que nos están escuchando, cómo fue que usted se enamoró de esa sustancia que hoy en día lo tiene bajo cuatro paredes, ¿no? Porque perder la libertad es duro, ¿no? Y más cuando se recuerda en qué momento se dio ese paso en falso. Cuéntanos. La verdad, voy a ser muy sincero, porque de eso se trata, ¿no? Cuando uno habla, se desahoga y pues uno saca todo lo que de pronto uno no lo deja avanzar y lo tiene a uno cegado en ese mundo realmente que no nos sirve. Mi vida delincuencial empezó a los 7 años de edad. Yo era una persona inocente porque pues yo vivía en Venezuela. Yo viví en Venezuela. Mis padres fueron muertos, los mataron a la edad de 2 años que yo tenía y yo quedé huérfano. Me adoptó mi familia por parte de mi papá y me llevaron para Venezuela. A mi papá lo mataron en Cúcuta por problemas de drogas.
Y a mi mamá, de la misma manera, pues mi mamá, al ver que mataron a mi mamá, a mi papá, ella siguió ese mismo camino que seguía mi papá. Siguió vendiendo droga y a ella le advirtieron de que ya dejara de vender droga porque en ese tiempo pues se metían mucho los paracos, la guerrilla. Y pues ella no le importó, pues eso era el sustento de ella, de cómo conseguir el dinero para poder alimentar a sus hijos. Somos 6 hermanos. Entonces ella no le importó lo que le decían los paracos y ella siguió con su vendiendo droga. Entonces, hasta el punto en que ya ellos pues no pudieron y se metieron a la casa, la mataron, la acribillaron y nos dejaron a mi hermano y a mí huérfanos. Era aparte de mi otro hermano, somos 6, pero ellos no vivían con mi mamá, ellos vivían con mi papá. Entonces a mi papá, a mis otros hermanos los entregaron al bienestar familiar. A mi hermano y a mí me adoptó una tía por parte de mi papá y la mamá de mi papá, o sea, mi nona, y nos llevaron para Venezuela. En Venezuela tenía una buena vida aparentemente, pero empecé a portarme mal. Era un buen estudiante, pero empecé a portarme mal porque mi nona siempre me amenazaba de que me iba a decir, me decía, te voy a mandar para Bucaramanga porque tú allá tienes una familia muy delincuente. Por parte de mi papá. Mi papá tuvo otros hijos con otra señora. Nosotros somos en 14, 6 por parte de mi mamá y mi papá y 6 por parte de otra señora. Entonces mi nona me decía, si tú sigues así, te voy a mandar para Bucaramanga, te voy a mandar allá donde tu familia es delincuente, droga, vendedora de vicio y todo eso, ¿tú quieres esa vida? Y todo eso se me metió en la mente, de cómo hablaba de mi familia. Y yo decía, pero yo entonces la quiero conocer, sí, si ustedes me quieren mandar, pues mándenme. Y fui a un punto hasta que fui grosero, la robaba y todo eso. Entonces se cansaron de mi comportamiento y me mandaron para Bucaramanga. A la edad de 6 años llegué al terminal de Bucaramanga. Ahí me recogió mi hermano mayor. Lo conocí, se llama Francisco Lagos. Lo saludé, me presentó con mi nona, me lo presentó y bueno, mi nona le dijo, ahí se lo dejo, ese muchacho, ese canzón que no sirve, bueno, cosas ahí le dijo a ella de que yo no iba a hacer nadie, de que iba a hacer igual que ellos, eso le dijo un poco de cosas. Y me dejó en el terminal y se fue. Yo con mi hermano cogimos un carro, llegamos a la casa de nosotros. Yo vivía en ese entonces en el barrio Guaduales, más abajo de Provenza, de Linén. Entonces teníamos casa propia en ese entonces. Entonces yo llego a la casa y yo veo a mis hermanos, saludo a mi hermano Oscar, saludo a mi hermana Rosario, saludo a mi hermana Eva, saludo a mi hermano Piña, Nervey. Entonces saludo a los hijos de mis hermanos y pues yo vi una familia normal, una familia como cualquier otra familia. Al otro día, pues yo me acosté porque estaba triste, porque me alejaron de mi hermano. Como yo me porté mal, pues me separaron de mi hermano el menor. Hoy en día también él está preso conmigo, pero siempre hemos estado los dos, mi hermano menor y yo hemos estado siempre. Yo lloraba cuando a él le regañaban, cuando a él le pegaban, lo mismo. Yo no podía ver que él le tocaran porque lloraba yo de la rabia. Y nos separaron y eso me dolió tantísimo en el corazón. Yo, Dios mío, yo no sabía qué hacer porque me separaron de mi hermano. Él es mi vida, él era mis ojos. Y yo lloré y yo no hacía sino llorar porque no lo podía ver, porque no podía hablar con él. Llegué, bueno, al otro día de llegar a mi casa, aquí en Bucaramanga, yo veía que tocaban las ventanas de mi casa y mi hermana y mis hermanos abrían la ventana y yo veía que recibían billetes y entregaban papelitos envueltos, papelitos envueltos. Y yo con mi inocencia, pues porque yo en Venezuela nunca vi la droga, nunca supe que era droga ni nada de eso, no sabía qué era la droga. Aquí fue donde la vine a conocer en Bucaramanga. Y yo veía que mis hermanos entregaban papeles y recibían billetes. Y entregaba, y todos los días, y ese montón de billetes y billetes y billetes y billetes. Y yo, pero ¿qué será eso? En mi mente, ¿no? Y yo, bueno, tengo que averiguar qué es eso. Hasta que un día le pregunté a mi hermano,
Le dije, Francisco, eso es. Y mi hermano me dice, son mentas. Entonces yo, pues, me causó curiosidad porque me dice que mentas, y yo le recibo las mentas, y yo digo, esto, me dice, son mentas, y yo le digo, ¿me regala una? Y él me dice, no, porque son mentas para adultos, usted no puede comer esas mentas. Y bueno, pasó así. Y bueno, y así con el tiempo, entonces mis sobrinos, los hijos de ellos ya sabían qué era droga, cuál era la marihuana, cuál era la bazuca, el perico y todas las pepas y todo eso. Pero yo no. Ellos me enseñaron a mí qué era la droga, cuál me decían, esto era la marihuana, esto era la bazuca, esto se vende. Cuando eso yo llegué, se vendían a 500 pesos los papelitos de bazuco. Y yo 500 pesos, y los marihuanos, los baretos también a 500. Ya después yo veía, entonces mi hermano comenzó a salir, él salía para el centro y todas esas cosas, y los niños empezaron a estudiar. Yo no podía estudiar todavía porque yo no tenía papeles venezolanos, entonces yo me tocaba quedarme en la casa haciendo aseo, hasta que un día me dijeron, Juan, necesito que me colabore atendiendo. Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, atendiendo, tienen que aprender porque entonces ¿de qué vamos a vivir? Y bueno, yo pensé, bueno, me explicaron, estos papelitos son a 500, estos son a 5.000, y así sucesivamente me dieron los precios. Y cada vez que tocaban la ventana, pues yo me asomaba, recibía el dinero y entregaba. Y así, hasta que aprendí poco a poco qué era, qué clases de drogas eran, qué clases, a cómo se vendían y todo eso. Y así con el tiempo fue subiendo de precio, ya hasta que empezaron los papelitos a 2.000, los marihuanos a 2.000, las bolsas de perico a 10.000 y así. Entonces yo ya conocí todo lo que es el mundo de drogas. Así duré hasta los 11 años, vendiendo y en mi casa. En el 2009, 2010, en mi casa llegaba mucha gente de todo el norte de Bucaramanga, gente que se llama malandra, les gustaba robar, consumir, andaban con fierros, pistolas y todo eso. O sea, mi hermano eran locos en el sentido loco, les gustaba hacer fiestas los fines de semana y todas esas cosas. Y entonces llegaba mucha gente del norte y todo eso. Y un día yo veo todos fumando marihuana y todas esas cosas, y uno de ellos deja una pata de marihuana ahí en el piso. Y a mí me dio por probarla. Entonces yo dije, bueno, la cogí, la guardé en un calado de los ladrillos. Y en la noche la prendí con la mujer. Bueno, no se dieron de cuenta, nadie se dio cuenta de que yo había fumado marihuana. Después, mis sobrinos, pues ellos ya sabían y se dieron de cuenta de que yo fumaba. Y pues como se dieron de cuenta de que yo estaba fumando, para que no me echaran a botes, pues ellos me dijeron deben. Ellos me dijeron deben y no decimos nada. Y pues a mí se me hizo fácil darles a probar la marihuana también y todos empezamos a fumar para marihuana. Y así sucesivamente hasta que probé la marihuana a los 11 años de edad y empecé a delinquir, empecé a robar, empecé a consumir, a vender droga, hasta que llegó el momento en que todo cae por su propio peso. Me estaban haciendo un seguimiento de lo que yo hacía, la fiscalía me tenía un seguimiento de hace muchos meses y eso. Y ese día pues me capturaron la primera vez que caí a la cárcel fue un 16 de septiembre del 2016, caí yo. 2016, salí en el 2019. Estaba yo en mi casa con mis hermanos, estábamos empacando droga. Cuando llega un señor disfrazado así como de habitante de calle, con un costal y todo eso, a comprarnos droga a la casa. Y pues a mí se me hizo fácil porque pues como siempre las personas así son las que compran y eso, pues yo le abrí la ventana, lo atendí y cuando yo lo fui a atender a entregarle la droga que él me estaba comprando, él me esposó de la ventana
con mi esposo a la ventana y dijo, ¿qué? Pues esto es un allanamiento. Y se metieron a la casa, como eso fue estilo película, por el techo, por encima de mi casa, por detrás del patio. Eso hubo, mejor dicho, llegaron policías, fiscalía, SIGIN, y ¿qué? Pues esto es un allanamiento, estaban los niños, mis sobrinos los menores, nos llevaron a mi hermano, a mis hermanos y a mis hermanas, y a mí, nos detuvieron. Y a mis sobrinos, los menores de edad, los llevaron para el bienestar familiar. En el bienestar familiar los tuvieron un poco de tiempo, tocó hacer un papeleo y pelearlos por el juzgado, por audiencia, por abogado, para poder recuperarlos. Casi no fuimos capaces, pero gracias a Dios, pues volvimos a recuperar a mis sobrinos, los sacamos de allá del bienestar familiar. Caí yo a la cárcel y estando yo en la cárcel, la primera vez escuché hablar de Dios. Escuché y me pareció interesante. Y yo dije, no, entonces, estando en un patio normal, dije, no, y Dios me hablaba. Entonces, una vez un compañero se me acerca y me dice, lo veo a usted como con diferente, una mentalidad diferente. Yo sé de un lugar donde usted puede de pronto buscar de Dios o cambiar su forma de ser. Y ahí me nombró a Nuevos Horizontes. Entonces, pues, apenas me nombró Nuevos Horizontes, yo dije, yo quiero saber qué pasa en Nuevos Horizontes, quiero conocer. Entonces, pues subí, salí del patio, hice unas cartas y se las traje al profesor Flores. Él las leyó y pues como se hace siempre, hace su junta y eso. Me llamaron cuando eso la junta no se hacía aquí en Nuevos Horizontes, dentro de Nuevos Horizontes, sino se hacía arriba en Reja 3. Entonces yo subí, me entrevistaron, me aprendí la filosofía y bueno, yo dije, no, no sabemos si lo vayamos a traer o no. Y yo preocupado pues porque yo quería llegar a Nuevos Horizontes, por de lo que me han hablado, pues me pareció interesante, ¿no? Yo quiero y quiero conocer Nuevos Horizontes, dije yo. Y pasó así, cuando al otro día en la noche me llaman, Duván Lagos va saliendo para cambio de patio. Y yo, ¿cómo así? No, que va para Nuevos Horizontes. Yo, bueno, listo. Y llegué a Nuevos Horizontes. Y puedo decirlo que gracias a Nuevos Horizontes cambié mi forma de pensar. Ya no soy impulsivo y pues la persona que yo era ha cambiado un 100% positivamente. Entonces, pues yo vivo agradecido con Nuevos Horizontes y con el profesor Flores porque realmente pues ya no soy el mismo, mi mentalidad es diferente. Sí le llegan a uno de pronto esos pensamientos de que el enemigo siempre que usted que hace aquí, vea la vida que usted lleva en la calle, porque uno con la droga consigue plata, consigue lo que uno quiera, armas y todo eso, poder, pero eso es momentáneo. Llega el momento en que la felicidad es momentánea. Hoy tenemos, mañana no. Entonces, todo lo podemos perder de la noche a la mañana. Incluso yo perdí mi casa, perdí mi hogar, perdí mi familia, perdí mi hijo. En el 2012 nos quitaron una casa en extinción de dominio, el Estado se quedó con ella, no la pudimos recuperar. Nos quitaron todas nuestras pertenencias, ¿por qué? Porque todo lo que teníamos era comprado con droga. Y lo que uno compra con droga es maldito, todo es una maldición. Así como llega, se va. Entonces, eh, el día que entré a Nuevos Horizontes, ese mismo día yo incluso me quería ir, porque yo, bueno, no, que el ejercicio y que estas cosas y que, no, entonces yo me quiero ir, y entonces usted sabe que llegan compañeros que venga, no se vaya, le hablan a uno y le dan consejos a uno. Bueno, me hicieron cambiar de opinión y empecé mi proceso terapéutico. Empecé a tomar bastante agua porque yo era un consumidor activo. Yo consumía drogas constantemente y entonces empecé a tomar mucha agua, bastante agua,
¿Para qué? Para refrigerar el cerebro, para que no me entrara la ansiedad tan constantemente. Entonces yo tomaba agua y me daban ganas de consumir, entraba como en shock porque no tenía la droga y yo no, y me desquitaba haciendo el ejercicio, y me iba para el gimnasio, empezaba a hacer ejercicio y sudaba y sudaba y sudaba frío porque la abstinencia es terrible, uno querer consumir eso es lo peor. Entonces yo dije, no, yo tengo que proponerme y yo sé que voy a ser capaz y lo voy a lograr y voy a hacerlo y empecé a hacer mi proceso terapéutico y ahí voy. Entonces yo dije, no, sí, y gracias a Dios, pues hoy es otra mentalidad. Y yo digo que yo quiero ser o yo voy a ser el que rompa esa atadura que hay en mi familia, esa cadena. Porque mi papá empezó con esa venta de drogas, se la dejó a mi mamá murió por culpa, pues no por culpa de mi papá, o puede que sí mi papá haya tenido la culpa en cierto modo, pero entonces murió mi mamá se las dejó a mis hermanos a mis otros hermanos, y así suben mis hermanos a mis sobrinos, los hijos de ellos a mí, y eso es como una cadena que el enemigo tiene ahí una atadura. Yo siempre digo eso. Y cuando la primera vez que yo conocí a Dios, yo dije, Dios me puso el sentir y me dijo, Juan, tú vas a romper esa cadena. Tú vas a romper esa cadena y yo tengo un propósito en ti. Entonces yo le creí a Dios. Yo le creí a Dios en ese momento y Dios me habló y me dijo, tú vas a romper esa cadena de Juan, pero necesito que me sigas. Si tú no me sigues, no hay nada. Así tal cual me lo dijo, no hay nada. Porque el enemigo es fuerte, pero yo soy más fuerte. Y tú solo no puedes, pero conmigo sí. Y me aferré a esa palabra y Dios me ayudó a cambiar el pensamiento y hoy, gracias a Dios, tengo un pensamiento diferente y quiero cumplir mis sueños y cumplir mis metas. Mis hermanos, al verme preso, poco a poco han cambiado. Ya lo puedo decir con seguridad, ya ninguno vende droga. Hace 20 días no lo quería recordar porque me dan ganas de llorar, pero hace 20 días mataron al papá de mis sobrinas, el marido de mi hermana, por lo mismo, por la droga. Y él no se veía, él no se sentía por ahí, él hacía sus cosas muy... Y yo me acuerdo que la última vez que lo vi, yo le comenté, ¿cierto? Que yo le dije, él no se veía por ahí. Y entonces, yo dije, ve a Dios cómo es grande. Yo era muy cansón, yo no me importaba nada, yo me paraba en la esquina del barrio y con mi droga encima, con una pistola montaba gorro y vea donde estoy acá preso. Imagínese donde yo estuviera afuera, no estuviera contando la historia. Sería yo el que estuviera en ese cajón o en ese ataúd, o estuvieran llorándome a mí en vez de a mi cuñado. Y yo por eso le doy gracias a Dios porque Él me permitió él permitió que las cosas pasaran como Él quiso. Y hoy me tiene aquí, es por algo. Entonces, vivo agradecido con Dios y el proyecto de vida que tengo es muy diferente. Quiero cambiar, empezar a cambiar mi vida para que por medio de mí otras personas cambien. Yo siendo un ejemplo para mi familia, ellos se van a dar de cuenta de que si yo puedo, ellos también pueden. Hoy mis hermanos de toda mi familia están en otros países, la mayoría. Ya están juiciosos, están trabajando, están haciendo las cosas bien y yo le agradezco mucho a Dios porque Dios se ha demostrado de una manera especial en mi familia y todo lo que ha pasado es porque Él ha querido que pase así, es porque el propósito de Él es perfecto y así quiere que pase. Entonces vivo agradecido y contento de estar en este lugar, de recapacitar, de que Dios me ha permitido pensar diferente y no pensar en de pronto salir a vengarme de aquellas personas que me han hecho daño o de aquellas personas que han causado daño a mi familia mientras yo he estado preso, porque yo era de esas personas que el que se metía con mi familia, mejor dicho, me las pagaba. Incluso me pegaron un tiro en la rodilla hace 4 o 3 años antes de caer preso, lo que llevo de estar preso, me pegaron un tiro y como al año caí preso.
y yo le entregué eso a Dios. No he podido hablar con el que me pegó el tiro, pero Dios me va a permitir alguna vez encontrármelo y decirle que lo perdono, que no siento ningún rencor hacia él, que gracias a él pude conocer a Dios y que gracias a él entendí el perdón. Muchas Bueno, gracias. Duan, que es una enseñanza grande que nos das. Quisiera hacerte unas preguntitas que son cortas y me gustaría saber cómo fue esa transición cuando estabas ahí en la cárcel, cómo fue esa transición del pasar del patio que tenías antes a centro terapéutico, porque sé que es un gran cambio. O sea, en los patios normales realmente yo creo que se consigue lo que uno quiere y estamos hablando de lo que uno quiere, pero que no se debe, pero tenemos la opción de conseguirlo cuando vamos a centro terapéutico Nuevos Horizontes. Es un cambio total, es un cambio radical, 100%. Allí se lucha realmente con esa libertad que supuestamente teníamos en otros patios, aunque también ya no sentimos como ese proceso de seguimiento, de lucha, de robo, ya no tienes que empezar a cuidar tus cosas porque ahí no se van a perder. Entonces yo me imagino que es una transición fuerte, especialmente para cierto tipo de personas, cuando en un momento determinado nos creemos los dueños de la calle y ya tenemos que pasar a estar bajo ciertas órdenes, bajo ciertas regulaciones. ¿Cómo fue esa transición? Pues la verdad, para llegar a Nuevos Horizontes, ¿por qué decidí venir a Nuevos Horizontes? Porque me vi mal, porque me vi en tal punto de que perdí mi autoestima. No comía, vendía mi comida para consumir, llamaba a la casa para pedir plata, mentía para consumir drogas, decía regálenme para una arepa y era mentiras, era para consumir. Me enflaqué de una manera impresionante, Jorge, y yo no me reconocía. Me fui a bañar, me acuerdo tanto que me fui a bañar y en el baño había un espejo. Y cuando me fui a bañar y yo me miro al espejo y yo, uy, ese soy yo. Se me bajaron las lágrimas solas así yo no creía que yo mismo me estaba viendo en el espejo. Podía haberlo dicho, llevaba meses que no me veía en un espejo. Y cuando me vi lloré y yo lloraba y de la rabia yo, pero ¿por qué yo estoy así? Me dejé llevar de la droga. Y en esos momentos me terminé de bañar y ahí es cuando se aparece un compañero y me dice que mire cómo esto, un amigo mío de la calle, pero también estaba preso, me dice, vea, Duván, ¿cómo está usted, mano? ¿Por qué no se va para Nuevos Horizontes? Él estuvo también en Nuevos Horizontes. ¿Por qué no se va para Nuevos Horizontes? Dese la oportunidad y tal. Y él me ayudó. Me tocó hacer las cartas, entonces él me ayudaba a hacer cartas. Pues entre uno más cartas haga, pues cuando eso, ¿no? Yo decía que entre más cartas uno haga, pues el profesor más cartas va a leer de la misma persona, entonces se va a dar de cuenta que esa persona es la que como que quiere realmente venir. Entonces yo hacía cartas y mi amigo me ayudaba a hacer otra carta y yo guardaba las cartas. Entonces en la mañana hacía dos, en la tarde dos y en la noche dos. Al otro día, hasta que reuní como 40 cartas. De un solo totazo reuní las 40 y hice como un libro de puras cartas para profesor Flores. Y bueno, voy a llevárselas. Se las llevé y bajé. Ese día bajé, las dejé ahí, pero ese día no hicieron junta ni nada de eso. Entonces se la entregué a un líder que estaba en la puerta y el líder se la entregaría al profesor, yo creo. Al otro día hicieron la junta y me mandaron a llamar. Me hicieron las preguntas que el profesor hace en las juntas y eso y tal. Entonces, Ok. Duan, otra pregunta que me quedó sonando de todo lo que has dicho en esta charla es, tú estás hablando de ataduras y cuando hablamos de ataduras y cuando estamos hablando de conociendo la palabra, esos términos solamente los utilizamos los que somos creyentes, los que sabemos que tenemos una oportunidad con Dios, los que podemos romper esas cadenas realmente. Tú estabas hablando de las ataduras. ¿Tú crees que hasta el momento ya empezaste con a romper esa atadura o crees que realmente estás en proceso ya? Jorge, la verdad,
yo tengo mi fe en Dios y confío en Dios. Yo empecé a romper esas cadenas desde ya. Ya llevo, puedo decirlo, desde que entré a Nuevos Horizontes, en el año que llevo en Nuevos Horizontes, yo empecé a romper esas ataduras. Entonces, yo dije, no, yo tengo que ser la diferencia de mi familia. Yo debo ser la diferencia y debo romper esas ataduras. Entonces, desde el día que ingresé a Nuevos Horizontes, estoy como más en contacto con Dios. Ok. Antes de acostarme le oro y le recuerdo, Señor, tú me dijiste que si te buscaba y que si seguía tus mandamientos y que si estaba en constante comunión contigo, tú me ayudarías a romper esas ataduras con mi familia. Y lo está haciendo. Ok, Duan, otra pregunta. Digamos, hablando un poquito de la relación con Dios, cuéntame cómo era la relación con Dios antes de entrar a la cárcel, antes, digamos, cuando estabas afuera, cuando llegaste a la cárcel y ahora qué relación tienes con Dios ahora que estás en Nuevos Horizontes. Jorge, yo conocí de Dios cuando tenía 15 o 16 años. Yo estuve en un centro de rehabilitación, incluso iba a ser pastor en esa fundación, pero me dejé llevar de una mujer que estuvo conmigo en esa fundación también. Y me aparté de Dios porque el deseo de la carne me ganó. Entonces, usted sabe que cuando uno cae y se levanta y uno busca nuevamente esa comunión con Dios, ya son 7 veces el espíritu que se le mete a uno. Entonces, ese era mi miedo. Cuando me aparté de Dios, yo sentía miedo de volver a Él y me alejé de Él. Duré muchísimo tiempo, Jorge, que no sabía, con decirle que se me olvidó lo que yo leía de las palabras. Yo era muy, muy atento en la lectura de la Biblia. Yo incluso me sabía muchos versículos. Para cualquier cosa yo decía, este versículo es. Entonces me aparté de él. Cuando caí preso, volví a buscar esa comunión con Dios, pero como con miedo. Hasta que él me habló y me dijo, Juan, esto se hace así, sígueme, toma la cruz y vente conmigo, que yo me encargo del resto. Ok, Duan, 30 segunditos para que nos diga realmente qué concepto puedes dar del dragoneante Heriberto Flores, que es el director de ese centro de este centro terapéutico. ¿Qué concepto? Para mí es un ángel que Dios nos puso en el camino para las personas que llegamos a nuevos horizontes, las que decidimos tomar esa decisión de querer cambiar. Dios puso a Profesor Flores el sentir de transformar vidas. Es un ángel puesto por Dios. Yo siempre digo que él es el amigo que nunca tuve, el papá que nunca tuve, la mamá que nunca tuve. Él para mí es una excelente persona. Bueno, Duan, hemos llegado al final. Jorge, muchas gracias. Y bueno, sabemos que Dios existe y Dios existe de diferentes formas. Nos manda siempre esas personas que nosotros necesitamos para que nos muestren ese camino. Así que muy agradecido con Duván por el concepto de hoy, por esa enseñanza de hoy. Gracias, Jorge, por estar participando con nosotros, con la emisora Busco en Ti. Y bueno, la invitación es para la próxima semana, otro segmento más de Hablemos de Libertad, que es lo que estamos aquí mencionando, de lo que estamos hablando, a lo que nos referimos cada día, de esa libertad que todos añoramos en un momento determinado. Así que muchas gracias y chao, chao. Chao, Muchas chao, gracias, Jorge. Jorge. Que estés bien. Dios le bendiga.